Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca la Noche. Vamos a ir analizando todas las noticias que atraviesan aquí en nuestro país principalmente y las proyecciones políticas y económicas que se fueron dando en el día de hoy, porque precisamente hoy hubo varios escenarios que marcaron en fotos a la política y vamos a también mencionar la economía. Pero si empezamos bien temprano, uno de los escenarios fue el Senado de la Nación. Allí estuvo el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, exponiendo acerca del gran apagón que sufrió nuestro país, un poquitito de Uruguay y también algunas zonas de Brasil. Allí dijo que la culpa era de una empresa, de Transener, y ahí hay que ver y aplicar multas por lo que sucede. Pero Transener tiene un 50% también por parte del Estado, por lo tanto la multa se dividirá en dos, por lo que viene trascendiendo últimamente. Pero otro de los escenarios fue la Quinta de Olivos. Allí el presidente Mauricio Macri recibió a los empresarios, los diversos empresarios, para explicarles sobre el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea. Allí alivió por sobre todas las cosas a los pequeños y medianos empresarios aglutinados en CAME y les informó acerca de la creación de un fondo para poder ayudarlos a poder competir en estas diferentes transacciones que se van a hacer con la Unión Europea, el bloque europeo. Pero si seguimos, otra de las fotos del día, la foto política, les diría yo, viene por parte de Alberto Fernández, el precandidato a presidente del Frente de Todos. Se reunió con los gobernadores, todos muy sonrientes. Allí también expusieron cuáles son las estrategias de cara a las primarias abiertas y obligatorias del 11 de agosto. Y en este punto también enfatizar en cómo van a distribuir la campaña alrededor del país. También estuvo Kicillof reunido con intendentes, algo que les vamos a mencionar en el transcurso del programa. Mientras todo el área política se movía y tenían estos diversos escenarios que les vengo comentando, el dólar empezaba a bajar. El dólar casi baja los 43 pesos y cerró finalmente el minorista en 43,24. Todo este es el panorama de hoy que lo vamos a analizar en Hoy Nos Toca la Noche. Ya desde la semana pasada, pero principalmente en el inicio de esta semana, el discurso por parte del gobierno nacional está teniendo eje en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, algo que Mauricio Macri encaró, les diría que prácticamente personalmente, y puso a todos sus funcionarios ahí, y toda esta semana cada uno de ellos en distintas áreas fue defendiendo lo acordado. En este marco, entonces, también hay que ver qué es lo que sucede con los empresarios, la reunión que mantuvo en Olivos el presidente de la Nación con los empresarios. Así que para analizar todo eso voy a saludar primero a mis compañeros. Giselle Rumón, política, siempre nos ayuda con todos los datos. Buenas noches. Buenas noches, Diana. En economía siempre nos ayuda Laura García. Buenas noches. Y Nicolás Luca, acá el hombre que lo sabe todo. Todos los secretos siempre vienen por parte de él. No se lo síganlo en Twitter si es que no lo siguen. Ay, lo sigue ¿Qué todo el sucedió mundo. hoy en Olivos? Bueno, hoy el presidente Mauricio Macri recibió a unos 60 dirigentes de casi 40 cámaras empresariales, entre la Unión Industrial Argentina, AEA, CAME, que es de las pequeñas y medianas empresas, IDEA. Bueno, estuvieron también Jorge Forí, el ministro Sica. ¿Justamente para qué? Para explicarle los lineamientos de este famoso acuerdo con la Mercosur Unión Europea, del que se celebró y se festejó mucho, pero que se sabe poco. Y ahí además porque justamente hay muchos sectores que están un poco inquietos porque temen que se afecte la producción nacional. Bueno, los reunió, el presidente estuvo menos horas, duró 1 hora la reunión, estuvo menos tiempo, quiero decir, habrá estado media hora. Les entregaron un paper donde más o menos le explican algunos lineamientos y les anunciaron que va a haber un fondo, ¿no? Que se va a hacer cargo Bruselas, un fondo europeo que va a estar destinado a las pymes, no solo de la Argentina, sino de todo el Mercosur. Ajá. ¿Para qué? Para que puedan
reconvertirse y así puedan ser competitivas. Esto por lo menos a la gente de CAME del sector los dejó tranquilos, ¿no? Porque se tenía mucho miedo por las pymes. Pero al mismo tiempo que se los tranquilizó, el presidente Mauricio Macri los apuró. Porque lo que les dijo es que tenían que empezar ya con el proceso de reconversión todas las empresas, que había que hacer las reformas necesarias ya y no esperar que los parlamentos de cada país y de los dos bloques aprueben este acuerdo, que él se calcula que para el 2021 pueda estar en marcha, pero decía, es más, dijo una frase, las reformas tienen que empezar ayer, dijo, ¿no? Claro, Para de que hecho, quede claro. hace poco con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que estuvo dando una charla, dijo, cuando competimos los argentinos somos mejores. Sí, bueno, eso fue ahora después a la poquito. tarde también, y también defendió el acuerdo porque hoy salió Guillermo Moreno, salieron varios a cuestionar. Pero vamos a ver también qué dicen los empresarios, ¿no, Laura? ¿Cuál es la visión de ellos? Sí, bueno, lo cierto, Diana, es que es verdad que estaban inquietos. El anuncio fue un anuncio bastante vago, un fondo para mejorar la competitividad de las pymes, sí, suena fantástico. Pero creo yo que una de las principales inquietudes o reparos que tenían los empresarios era que los dejaran fuera de la discusión. Ellos reconocen que los venían manteniendo al tanto del avance de las negociaciones, pero que en esta instancia quieren realmente ser parte del cómo, de la implementación. Ajá. Y hoy un poco transmitieron esa tranquilidad de que, incluso daban como ejemplo la forma en que se maneja en Brasil la Cancillería con sus industriales, que suelen trabajar muy en conjunto. Yo creo que hoy por hoy nadie se va a resistir a la apertura. Todos sabemos que el proteccionismo no es la solución, pero ganar competitividad no solo va a ser necesario plata de la Unión Europea, va a hacer falta, ya sabemos, que bajemos la carga fiscal, claro, bajemos los costos laborales. En todo caso, utilizaremos ese dinero que llegue para... sí, porque hay mucha disparidad dentro del Mercosur, claro, en términos de competitividad. Y hay a su vez una doble disparidad entre lo que es la competitividad del Mercosur y la de Europa. Eso sin mencionar, Diana, la falta de convergencia que hay en Europa. Cuando se creó la Unión Europea, se apuntaba a una convergencia económica que nunca se logró. Por eso se habla de los países periféricos. Hay países mucho menos competitivos y mucho más pobres que otros. Entonces, bueno, entre tantas disparidades es difícil a veces ponerse de acuerdo. Igualmente, esto tiende a querer encarrilarse, ¿no? Para que se lleve a cabo el acuerdo, Nico. Sí, debería encarrilarse, pero hay que tener en cuenta que generalmente los acuerdos internacionales, generalmente no, como manda la Constitución, los acuerdos internacionales deben pasar por una aprobación del Congreso. El Congreso hoy, el gobierno está en minoría y ya ni siquiera tiene los acuerdos porque estamos en época electoral, con lo cual todo depende de lo que puedan negociar, lo que puedan convencer y del resultado de la primera vuelta de las elecciones de octubre. Habría que ver también si sesionan en el Congreso. Sí, es probable Nacional. Que quede para el año que viene. Sí. Igual ¿no? ahí, Diana, sí. Disculpame, ¿sabés que es importante recordar que lo que dijo ayer Bolsonaro, que fue bastante preocupante en este mismo sentido, que él dijo, bueno, y si los parlamentos del Mercosur no se ponen de acuerdo, señores, yo quiero incluir una cláusula para que a mí me dejen negociar unilateralmente. Si su Congreso se lo permite. Claro. Bueno, lo que decía Laura, va a haber reuniones también. Lo que les prometieron es que iba a haber reuniones con empresarios, con los ministros de las provincias, con gremios, que el gobierno va a empezar a hacer eso y de hecho mañana va a recibir en el Palacio San Martín a sus propios legisladores, porque en este caso, además de informarlos, es también bajarle línea para la campaña, porque el tema está instalado o el gobierno lo quiere instalar como un eje de campaña, más allá de que, también del otro lado. A ver. Porque Alberto Fernández lo sigue cuestionando. Hoy volvió a hacerlo en la reunión con 12 gobernadores. Se juntó. Cristina se reunió 20 veces para buscar ese acuerdo. Sí, ¿con los gobernadores? No, con la Unión Europea, 20 veces se reunió. Se había reunido con los gobernadores, bueno, pero hecho, nunca la foto. Pero ahora lo quieren tirar abajo. El canciller Jorge Forí fue uno de los que los dijo. El que critica este acuerdo es por la impotencia de no haberlo logrado. Pero bueno, parte de la campaña lo está tratando de tener el gobierno nacional como un eje positivo, ya que no puede mostrar muchas otras cosas. Y en ese sentido se pone en el polo contrario a Alberto Fernández, que lo criticó y lo criticó también como eje de campaña para las PASO con los gobernadores hoy. Sí, una
foto que logró con todos los que lo apoyan, que son unos 12, bueno, son 14, teniendo en cuenta que no estaba el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, y Omar Perotti, con el que comió anoche, Alberto Fernández. Pero bueno, logró esa foto, había algún diputado también, por eso son más de 12 con él, pero si los contamos. Pero recordemos que igual son los gobernadores que tienen un peso electoral, salvo Santa Fe, que tiene el 8 y pico, las demás provincias, estas que están apoyando al kirchnerismo, tienen un peso electoral del 27% en el padrón. Por eso todos buscan el apoyo de Córdoba, que tiene también, es como Santa Fe, que tiene un gran peso electoral, o ganar en la provincia de Buenos Aires, que eso es clave. Y hoy hubo como una guerra de fotos, porque el gobierno nacional también para compensar esta foto política, que más lo que fue, por más que digan que se juntaron para delinear una estrategia electoral común con los gobernadores, es la foto muchas veces, claro, ¿no? La reunión. Lo que hizo el gobierno nacional con Frigerio, aprovechando la excusa de que se firman acuerdos, es también mostrar fotos con gobernadores peronistas. Frigerio viajó a San Juan a la mañana, se estuvo con Uñac para firmar un acuerdo, y después volvió y en la Casa Rosada recibió a Gustavo Bordet y a Domingo Pepo, que acaba de quedar desairado por Cristina porque lo eligió en la lista con Capitanich. Entonces, ¿qué está diciendo el gobierno? Bueno, lo que quiere el gobierno es que además de los propios, tiene que ganar la provincia de Buenos Aires, por supuesto, es tratar de quedarse con los que van con lista corta, como Schiaretti, el apoyo, quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. O el trabajo a favor territorial, de eso hablamos, porque la gente después vota lo que quiere, pero hay un trabajo territorial de los mandatarios y de los intendentes. Entonces, Schiaretti, Neuquén, Río Negro, que van con boleta corta, y lo que dicen también el gobierno es que en el medio hay algunos gobernadores que van a jugar a dos puntas, entre ellos Uñac, Pepo y Bordet. Ellos dicen, están ahí en la foto con el Frente de Todos de compromiso. Por el buen vínculo que mantuvieron estos 4 años. Sí, pero no sabemos si van a jugar, digamos, a fondo y van a mover todo el aparato territorial. Bueno, pero hablando de Buenos Aires, también Kicillof tuvo reuniones en el Kicillof también tuvo reuniones. Fue una foto importante para Kicillof porque logró juntar, o sea, se juntaron todos los pelajes de la provincia de Buenos Aires. Estaba Kicillof, estaba la Cámpora, aunque no fue Máximo Kirchner, estaban los intendentes del PJ y también estaba Sergio Massa. Y, bueno, la candidata a vicegobernadora. Lograron, hay una foto, como dicen, de familia. Después, con el logo de... sí, claro, después que los intendentes también estaban desairados, exactamente, porque los trataron muy bien en las listas. Pero bueno, se logró eso con el trabajo de Alberto Fernández, del intendente Grey. Es importante porque Kicillof está hoy, una encuesta fresquita de Gustavo Córdoba. Kicillof, si los medís separados, sin las candidaturas presidenciales, Kicillof y Vidal están casi empatados. Miden Vidal 41,5 y Kicillof 41. Ah, bueno. Pero si lo medís y medís a los presidentes, pues no se sabe después qué va a salir de esa alquimia, pero si medís a los candidatos a presidentes, Alberto y Cristina miden 45,3 en la provincia y Macri 37, con lo cual la provincia está ahí para Juntos por el Cambio. Está peligroso. Para María Eugenia Vidal porque no tiene balotaje. Exactamente, y esta foto de hoy con Kicillof, con todos en armonía, los puede complicar. Bueno, pero en el medio de todo esto, el dólar, ¿no? El dólar que por muchas semanas veníamos mencionando que sube, y hasta dónde va a subir, y ahora parece que baja, que baja, que baja. ¿Qué es lo que sucedió con Bueno, les voy a contar... Ya no entendemos si es bueno o es malo. Nos preocupábamos porque subía y ahora parece que nos tenemos que preocupar. Bueno, los argentinos somos así, siempre tenemos algún motivo para preocuparnos. Pero bueno, les voy a contar qué está pasando con el dólar en 3 claves. Primero, sí, está bajando. Ya bajó más de 5% el mes pasado y sigue desinflándose este mes. Hoy el mayorista, que es el dólar de los grandes jugadores del mercado, estuvo a punto de perforar los 42 pesos. El minorista, como bien vos dijiste, terminó en 43.25 más o menos. ¿Por qué es preocupante? Porque ya sabemos cómo funciona la Argentina. Si un mes cae mucho, es la antesala de una disparada brusca, porque tendemos a tener un mercado muy volátil con oscilaciones muy, precisamente, muy marcadas, muy acentuadas. El segundo punto, ¿por qué está bajando? Estamos en un año electoral, no debería estar bajando. Bueno, y además hay oferta de
de los agrodólares. Bueno, mucha bicicleta financiera. Hay mucho inversor especulativo que está vendiendo dólares en el mercado para colocarse en tasa en pesos y después recomprar dólares. ¿Sabés cuánto pueden llegar a ganar con este mecanismo que se llama carry trade? Por si alguna vez lo escuchaste mencionar, la bicicleta carry trade, 20% en un mes en dólares podés ganar haciendo esa bicicleta. Por eso está entrando mucha divisa a la Argentina y está empujando para abajo a la cotización, más allá de que estemos en un clima electoral. Y el tercer punto, usar, claro, el Banco Central. Precisamente, el tercer punto es, ¿qué está haciendo el Banco Central? No está vendiendo reservas a pesar de que el FMI lo autorizó, pero hubo unas operaciones un poco extrañas. Compró la semana pasada 400 millones de dólares al Tesoro y compró el lunes 800 millones de dólares al Tesoro. Entonces está haciendo de dólares. Un total de 1.200 millones de dólares. ¿Para qué quiere el Banco Central? Tantos dólares. Tantos dólares. Bueno, acumular dólares. Primera lectura. Primero, ¿por qué tiene tantos dólares el Tesoro? Tiene los dólares que le dio Lagarde y ahora Lipton, no sé bien. El Fondo Monetario. Digamos, tiene esos dólares, pero además tiene muchos dólares porque estamos colocando mucha deuda interna. Estos títulos que colocamos y los suscriben los inversores del extranjero en dólares. Y eso crea un exceso de dólares. Por eso tiene tanto dólar. Entonces el central dice, yo se los compro. ¿Para qué los compra? Unos dicen, para morigerar, para suavizar esta baja del dólar, porque no es bueno que baje tanto ni que baje tan rápido. Es un tema de la velocidad a la que está bajando. Y otros dicen, está reforzando las arcas, está sumando municiones por si la cosa se revierte y comienza la dolarización preelectoral, y ahí sí tiene que empezar a ponerse. Entonces, estas operaciones de compra de dólares al Tesoro es un indicio de que el Banco Central se está preparando. Bueno, pero otra de las cosas que les veníamos anticipando en la venta es la exposición que hizo el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en el Senado. Y todas estas cosas, por más de que sean cuestiones de la cotidianeidad que tiene un gobierno nacional, se miran en el marco de un año electoral. Por lo tanto, quienes increparon también a Gustavo Lopetegui son los de la oposición, ¿no, Nicolás? Exactamente, y Lopetegui respondió prácticamente todas las preguntas. Hubo una especie de mea culpa por una cuestión muy sencilla. Transener es 50% privada, 50% estatal, pero apuntó a una cuestión, una suerte de factor humano, porque encontraron, todavía la investigación no está terminada. Estamos hablando de ese brutal apagón que hubo el domingo del Día del Padre, que amanecimos y no había luz en toda la Argentina, en todo Uruguay y en parte del Paraguay. Hay un bypass que hicieron en la zona de Colonia porque están están cambiando directamente una línea paralela a esa altura, a la altura de Campana. Y hubo una mala programación o omisión. Hubo omisión, es lo que están investigando ahora. Si fue omisión o mala programación. Cualquiera de los dos casos, factor humano. ¿Sí? O se olvidaron de programarlo o lo programaron mal. ¿A dónde apuntan también es el tema de cómo se va a resarcir? Bueno, uno pensaba recién en las multas, ¿no? O sea, si es como le corresponde a Edenor, Edesur, Edelap, que te va a dar una multa por usuario. ¿Cómo haces multas por usuarios con 44 millones de argentinos, 3 millones y medio de uruguayos y la mitad del Paraguay? O sea, no hay forma de pagarlo. No, se calcula hasta el 10% de las ganancias de Transener en caso de que la investigación llegue a este punto. Si la investigación llega a avanzar aún más y se comprueba que hubo más errores y más fallas todavía, puede llegar al 15%, que es el punto de quiebre para que el Estado le pueda quitar la concesión. Eso es un tema que no es broma, porque quitar la concesión por una mala administración es fuerte. Y por último está la parte que tiene que ver con los generadores de energía. Porque existiendo, tenías el corte, no había sistema, empezó a fallar el sistema y cada uno de los generadores de energía tienen sus propios sistemas de alertas y nadie le dio bola, por decirlo de algún modo, y siguieron mandando energía al sistema hasta que saltó todo por los aires, por lo cual la investigación podría avanzar también hacia las empresas generadoras de energía. La única que por ahora se salva de todo esto es Pampa Energía, que parece que fue la única que no tuvo nada que ver porque es la que se encarga de la infraestructura, no de la programación. Bueno, vamos a seguir entonces atentos a eso para ver si llega al punto de quiebre, como mencionaba. Si llega al punto de quiebre va a ser un quilombo, porque
hay que sacarle la concesión a una empresa a la que se la dieron en 1993. Nosotros vamos a ver un corte. Cuando volvamos vamos a analizar economía y elecciones con Ramiro Marra, es precandidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente del Consenso 2030. Ya venimos. Tal como les anticipé, entonces ya estamos con Ramiro Marra, que es precandidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Consenso Federal y además youtuber financiero, nada más y nada menos. Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, un poco entremos en el terreno de la economía, ya que te tenemos antes de empezar en la campaña. Veníamos Perfecto. comentando en el bloque anterior esto de nos preocupamos los argentinos cuando el dólar sube mucho y ahora parece que nos tenemos que preocupar si baja mucho. Por supuesto. ¿Por qué? El problema de la Argentina hoy es la inflación. Hay algo que nadie está considerando. El dólar todos los días se mueve por culpa de la inflación. Si uno lleva la inflación proyectada a centavos del dólar, el dólar para no perder competitividad por día tiene que subir por lo menos 4 o 5 centavos. Entonces, cuando baja, lo que estamos haciendo es perdiendo más competitividad aparte de la inflación. No es solo lo que nosotros vemos que se mueve nominalmente. Claro. Si se mueve de 44 a 42 en un mes, aparte tenemos que sumarle 20, 30 centavos más. Perdón, un peso más. Claro. Digamos que es por mes. Totalmente. O sea, todo eso empieza a generar distorsiones. El tema es cuando esas distorsiones son utilizadas, sin querer meterme en el tema siguiente, por la política para lograr resultados electorales y no para sacar el país adelante. Claro. Ramiro, hablando del dólar, recién estábamos diciendo, bueno, un año electoral, todo el mundo está muy nervioso por el dólar y empiezo ya a llevarte del ámbito económico hacia otro lado. Vos dijiste una vez que la bolsa te da una esencia budista. Sí. ¿Cómo haces? Pienso en el largo plazo, Bien. no pienso en el corto plazo. Salgo del día a día. Que sin volver a lo político, es el mismo problema que tiene la Argentina. Estamos todo el tiempo pensando en el corto plazo. Y no hay Todo el visión. mundo, claro, Sin todo el mundo- programación. claro, todo el mundo cree que la bolsa es el minuto a minuto, el segundo a segundo. Y la bolsa es todo lo contrario. En la bolsa uno gana en el largo plazo, no en el minuto a minuto. En el minuto a minuto a veces es más cuestión de suerte que de saber. Bueno, pero con ese criterio entonces habría que darle crédito a lo que dice Mauricio Macri, que lo que ellos están implementando ahora se va a ver en el largo plazo, digamos. No, pero eso solamente que hay que esperar para crecer, justamente, que Claro. no se puede hacer en... El tema es que es solamente discursivo, porque cuando uno le pregunta, ¿y qué es lo que estás haciendo? Nadie lo puede explicar. Si yo me autopregunto, ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? No puedo explicar este modelo económico. No tiene esencia. Ya perdió, digamos, en el momento que, o sea, el famoso 28 de diciembre del 2017 fue Sí. 28 que la política se metió en la economía, destruyeron todo. A partir de ahí no supieron hacer nada. Pero en tu caso vos sos la economía que ahora se mete en la política. De la economía que se mete en la política, de los jóvenes que nos metemos en la política, del sector privado que se mete en la política, de los ciudadanos que nos metemos en la política. ¿Qué O te sea, lleva ahora a tratar de conseguir una banca en el Congreso? El cansancio, estar harto de que sean siempre los mismos, estar harto de que las cosas no funcionen, estar harto de que yo hice un canal de YouTube para decirle a la gente cómo invertir en la bolsa y tengo que terminar de decirles cómo llegar a fin de mes. Entonces me tuve que ir adaptando a mi canal de YouTube porque no podía hablarle a mucha gente. Entonces ahí es cuando digo, che, ¿qué hago ahora? ¿Cómo avanzo? Y ahí es cuando digo, me tengo que caer a la política. Pero no a la política de la misma manera que hacen política el resto. Porque tampoco me va a funcionar a mí. ¿Y de qué Porque, forma? En primer lugar, o sea, yo pienso también en largo plazo. Yo no vengo a hacer política para estar acá hasta los 60 años de banca en banca. Me voy a sentir un fracasado, porque quiere decir no voy a generar ningún tipo de valor agregado. Entonces, lo que yo digo es, vengo acá a hacer algo diferente. ¿Cómo? No perdiendo mi esencia. Por eso me da orgullo que me presente como youtuber. Prefiero que me presente como youtuber que como economista, porque quiero romper moldes. No vengo a la política para ser uno más. Vengo a la política para mover el avispero y que los políticos tradicionales, de los cuales la sociedad está cansada, se asusten. Yo recién veía que vos decías los números de la intención de voto. No miremos mal la intención de voto, miremos lo que dice la gente de los políticos.
El 70% odia a Macri, el 70% odia a Cristina. Es imposible sacar un país adelante así. Tenemos que tener la intención de voto, empezar a vernos entre nosotros y decir, che, si seguimos votando estos dos, no vamos a ningún lado. Bueno, recordemos que se presenta por la lista de Roberto Labaña, ¿no? Sí. Que lo han acusado de antiguo y ahora lleva a un youtuber al Congreso de la Nación. Sí. Ramiro, cuando hablamos de las cosas que no pudo hacer Macri o que no quiso hacer, hay dos temas centrales, está la reforma previsional y la reforma laboral. Y Sí. las dos, una se iba a caer en el Congreso y la otra se cayó en el Congreso. Vos, viviendo el sector privado, conociendo mucho de economía, conociendo mucho de cuáles son las reformas estructurales que hay que hacer en el país, etc. Si te cayera un proyecto como esos en el Senado, ¿prima más la cuestión política o prima más lo que pensás económicamente? ¿Cuál es el problema? El gobierno, en base a lo que sigo de las reformas, el gobierno no hace política electoral. El gobierno es experto en ganar elecciones. Está bien, pero hubo una reforma que la mandaron al Congreso y terminó con el totalmente, Congreso pero ¿qué pasa? No se hace apedreado. política. O sea, no se pusieron a dialogar para ver cómo sacar esto adelante. Lo mismo que hablamos de las reformas vos, que es un caso concreto del fracaso de este gobierno, es lo que hablaban antes del acuerdo con la Unión Europea. Los empresarios dicen, a nosotros no nos llamaron. Vos bien decías, a los legisladores que tienen que votar el acuerdo, ¿alguien les consultó algo? ¿Alguien los llamó o solamente hacen avisos para la tapa de los diarios? Porque si no, el acuerdo obviamente no va a ir a buenos términos. Eso es lo que falla el gobierno, no sabe hacer política. Lo único que sabe hacer son spots publicitarios. ¿Para qué? Para ganar campañas. O sea, Marcos Peña está más preocupado por hablar de si va a hacer campaña por WhatsApp que por armar una plataforma electoral. Bueno, se cayó WhatsApp, así que va a estar muy Va a estar difícil. complicado. Discúlpame, vos decís que querés hacer política, o sea, que no venís para hacer política como la vieja política y que la idea es no estar entre Macri y Cristina, pero Roberto Labaña peló al gran dedazo, digamos, que por lo menos en la capital federal, como la mayoría de los políticos tradicionales. A Margarita Stolbizer, que fue una de sus primeras socias, ¿no? Ahora le está vetando la lista. Recordemos que vos vas en la lista de Matías Tombolini Sí, a jefe sí. de gobierno, Marco Labaña candidato a diputado y vos vas como Senador nacional. candidato a senador nacional. Entonces, la lista que quería el GEN, que tenía el GEN y Barrio Nuevo, llevando a Julio Bárbaro y a Carlos Campolongo, Sí. que quería ir a internas, Labaña usó el gran dedazo, más viejo que la política, y le dijo, no compiten. ¿Por qué? Sí, la construcción del dedazo es una construcción mediática. No, bueno, no O sea, importa, pero no quiere internas. No es que no Entonces quiere no es internas, muy o sea, moderno. No es que es muy moderno, o sea, estaba dentro de la alianza electoral, se rompieron acuerdos. Por algo hizo eso. O sea, ¿Pero por qué? Lo pregunto por eso. porque había acuerdos electorales Sí, que estaban preestablecidos de cómo se armaba toda la estructura. sí. Y si alguno agarra el tema de el armado electoral de la justicia para meter una lista por la ventana, Sí. lógicamente que no va a ser aceptada. Igual te digo, Pero no si será algo que que- me ¿y por enorgullece, qué si algo que me Margarita? enorgullece es más fácil, o sea, es más fácil poner a la gente que vos conoces hace 50 años en la lista porque te sentís más cómodo que poner un youtuber. Sí. Entonces ahí es cuando yo te digo, mirá la personalidad que tiene Roberto Labaña de poder decir, rompo las estructuras y pongo un youtuber que capaz a mí, yo ahora lo estuve viviendo estas semanas con la política tradicional que dicen, un youtuber ponés, ¿de dónde salió No, este? eso está ¿De dónde salió perfecto este? que ponga un O sea, youtuber. una- Pero digo, a ojo, Margarita Stolbizer, que lo acompañó desde el principio, Sí, no Margarita solo la Stol- está desairando en la capital, sino también en la provincia. Eso no se entiende. la quinta candidata a diputada, el otro día estuve en un programa de televisión con Margarita Stolbizer y Graciela Camaño, las dos juntas. Que los medios decían, hay un gran conflicto entre ellas. La quinta diputada nacional de la provincia de Buenos Aires es del GEM. Sí, bueno, Igualmente un no quiero hueso le tiró. meterme en la cuestión de las listas de la política, porque si no termino siendo un político más. O sea, Bueno. yo no Bueno, yo no vengo a discutir eso, sino Ramiro- lo que vengo a discutir es, vengo a romper los esquemas de la política. Sí. ¿Qué son los esquemas de la política? Que entre una lista por la ventana. ¿Qué son los esquemas de la política? Que se peleen por un cargo. Todo eso, o gente de 70 años que quiere No, seguir pero haciendo... ir a internas es lo que corresponde y que Labaña se opuso todo este tiempo. No, o sea, una cosa es ir a las PASO, otra cosa es ir a internas. Sí, todos bueno, tenemos las PASO. derecho a decir si queremos internos. Las PASO son obligatorias. Las internas no son obligatorias. O sea, Pero en ningún las lado PASO ellas son sirven obligatorias. para que se diriman internas. Es Pero para lo que pasa eso. es que no lo está cumpliendo la política. Bueno. Bueno, para seguir un poco en el rumbo... Igual vos vas- me hubiera gustado ir a interna con Julio Bárbaro, ¿eh? Si es por mí, chocho.
porque yo represento la nueva política. O sea, no es que miedo no le tenía, te aseguro. Vos vas a hacer campaña, me imagino, por YouTube también, ¿no? Por las redes sociales, es tu fuerte. Por supuesto, porque o sea, también es la manera de... Las redes sociales que muestran la transparencia. Uno en las redes sociales no puede mentir tanto. Yo tengo 200 videos subidos. O sea, no hay ningún candidato... Tiene que haber coherencia, vos decís. Y sí, porque la persona ve, a ver, ¿qué dijo en enero del 2018 sobre el dólar? ¿Que iba a subir o que iba a bajar? Y yo pensé que se iba a mantener, no sé que iba a subir. Entonces la gente dice, mira, no borra sus antecedentes. Está todo ahí. Digamos, desde lo que yo puedo comer hasta lo que puedo opinar políticamente hace un año, que no era candidato a nada, que no estaba en un espacio político, hasta lo que puedo pensar en la economía. Está todo registrado. Y vos tenés una cercanía constante con la gente que te sigue, que te acompaña. Yo estoy contestando 500 mensajes por día de 500 personas que no conozco. Ahora, lo que voy yo, tu mecanismo va a ser más que nada las redes sociales, ¿no? Y tu eje de propuestas, ¿cuál va a ser? El eje de propuestas va a estar enfocado principalmente en lo que está presentando el frente en sí. ¿Qué es el frente? El frente lo que está planteando es, si no generamos un acuerdo nacional de largo plazo, con políticas de Estado, que vayan más allá de una elección, no vamos a ningún lado. O sea, ¿Y a nivel económico qué puntualmente? En nivel económico, o sea, se necesita la base institucional. Si vos no tenés una base institucional, lo económico no lo puedes plantear. Hoy tenemos en la Argentina un problema institucional. Un problema institucional que vuelvo a repetir. Parte desde que la mayoría de los argentinos no queremos a los candidatos que supuestamente están liderando la intención de voto. Entonces, o sea, es muy difícil eso. Lo que está generando Roberto Labaña con su propuesta y todo lo que lo acompañamos es, sentémonos y digamos hacia dónde queremos ir. ¿Con qué? Con un Consejo Económico Social, por ejemplo. Juntar a los empresarios, a los sindicalistas, a la sociedad civil y empezar a hacer un replanteo de una Argentina a largo plazo es la única manera de sacar la economía adelante. Si no tenemos esa base, no importa cuánto va a estar el tipo de cambio, porque va a ser todo de corto plazo. Ramiro, ¿vos creés que a Labaña le da, por usar términos antiguos, le da el cuero como para comandar un país en el cual tenés 24 distritos con personas que tienen sus egos, que ya jugaron a favor o en contra de Alberto o de Mauricio, que todos quieren ser presidentes, todo lo que es gobernador, excepto uno o dos que ya lo dijeron, el resto todos sueñan con ser presidentes, en un país en el que se discute tanto todo el tiempo y que siempre está por arrancar? ¿Crees que le da para ser presidente 4 años? Sí, 8? Sí, le sobra. ¿Por qué le sobra? Primero porque si nos ponemos en abril del 2002, ¿a quién le daba el cuero para ser ministro de Economía? Pasaron 17 años, por eso sí, pregunto. Pero te lo respondo de esa manera. Abril del 2002, nadie aceptaba ser ministro de Economía. Él aceptó. Personalidad le sobra. El cuero. Los últimos 6 meses, los únicos titulares de los diarios eran Roberto Labaña se baja. Roberto Labaña nunca planteó que se quería bajar. Solo eran los medios, ataques. Para vos hay una cuestión mediática que no lo acompaña. Hay una cuestión, no quiero decir El tema es que mediática, nunca- no quiero decir nunca mediática. confirmaba No su quiero, candidatura, eso es lo que no pasó. quiero decir que Recién que la mediática. confirmó cuando Cristina hizo la jugada con Alberto, pero él nunca la confirmaba. Pero ¿por qué no la confirmó? No es que Porque Roberto Labaña no vino a ser... O sea, Roberto Labaña se presentó en el 2007 a ser candidato a presidente y no se presentó nunca más a ninguna candidatura de nada. Cuando uno empieza a ver quién es Roberto Labaña, empieza a recordar y ver su historia, dice, che, pará, este es diferente. Candidato a presidente, pierde, me retiro a política, no soy más candidato. Y podía haber hecho candidato en cualquiera de las elecciones que hubo. ¿Por qué? Porque tenía buena imagen. Pero él entendió que no era su momento. Estaba retirado de la política, lo fueron a buscar. La persona que es vicepresidente del presidente actual, el candidato, se sacó una foto, la famosa foto de las medias, era con Pichetto. No nos olvidémonos de las medias. Recordemos quién era el que estaba al lado. Se tomó el auto, el candidato a vicepresidente de Macri, se fue hasta Cariló y le dijo a Roberto Labaña, yo quiero que seas vos el presidente. Y cuando uno empieza a ver el resto de los espacios, todo el mundo habla de Roberto Labaña. Todavía no encuentro una crítica de Roberto Labaña profunda. Las críticas que fueron de su construcción política de los últimos meses, que no quería las PASO, que no confirmaba su candidatura. ¿Por qué? Porque no es un político tradicional. No está en esa politiquería barata. Pero no es politicaría barata. Si vos querés ser candidato a presidente, lo tenés que decir, porque si no, no sabés si vas a jugar o no. Bueno, de No, hecho, porque se ahí está el tema, porque escribe él no la lista, está construyendo esto desde él. Él está haciendo acuerdos amplios. Está buscando gente que lo fueron a buscar. No es que él vino y dijo, voy a empezar a hacer esto. No, lo fueron a buscar porque las cosas están mal. ¿Vos lo fuiste a buscar? Yo lo acompañaba ya de antes, tengo una relación de anterior a él. O sea, y obviamente cuando tomó la decisión de empezar a
a trabajar más en profundidad el proyecto, obviamente lo que lo acompañé de manera más cercana. Ramiro, entiendo cuando vos venís y nos decís que querés romper el molde al presentarte en política y ser disruptivo. Creo que lo más disruptivo que puede pasar en esta Argentina es esto que decías vos, que haya un pacto de gobernabilidad, que todos se sienten y alcancen un consenso. Supongamos que ese escenario es factible y se concreta. ¿Cuál es para vos la prioridad número 1 que hay que atacar? Los acuerdos, o sea, es base. O sea, esto es logrados esos acuerdos, demos por sentado ese consenso, un pacto de gobernabilidad. El principal problema de la Argentina hoy. La estabilidad. Hoy no tenemos estabilidad. ¿Económica? Económica y social. La economía, nosotros vamos al supermercado y no sabemos lo que vale una bebida, no sabemos lo que vale un paquete de fideos. En cada supermercado vale algo diferente. Nadie tiene noción para planificar nada. No es solamente que no podemos planificar nuestras vacaciones, no. Una empresa, una pyme no puede planificar inversiones. Una gran empresa no puede planificar inversiones. Está todo destruido. Nadie confía en nadie. Vos como senador, ¿qué propuestas vas a hacer para que se pueda planificar por parte de una pyme, por ejemplo? Volvemos, o sea, esto es una cuestión institucional. Si no empezamos a conseguir los acuerdos, y yo vengo y digo, no, porque yo como senador voy a hacer esto. No, yo me tengo que sentar. ¿Qué ves como necesario? ¿Una reforma tributaria, una reforma laboral? Totalmente, para todas las reformas hay que hacerlas, las quiso hacer este gobierno y por no saber hacer política no las pudo hacer. Obviamente que es una reforma tributaria, una reforma previsional, una reforma laboral, pero sentándose con todos. No diciendo, acá están los proyectos. Yo puedo venir ahora y decir, mira, acá están todos los proyectos de la solución de la Argentina. No es así. Esto se genera con diálogo. Acá tenemos dos espacios políticos que a los dos le conviene que exista el otro, que no dialogan. Pero los dos saben que a mí me conviene que exista vos, porque vamos al mano a mano. Y ninguneemos a la Baña, bajemos a Expert. Todas esas estrategias electorales son en base a que quieren seguir en el poder y quieren seguir siendo lo mismo de siempre. No hay un recambio. Espero que yo dentro de 10 años, cuando me inviten a este programa, yo no siga hablando de que quiero entrar a la Cámara de Senadores, sino que haya sido senador, que haya podido tratar todos los cambios y que ya esté en el sector privado de vuelta. Hoy la gente del sector privado no quiere meterse a política. ¿Sabes lo que me dicen mis seguidores a mí con esto de la política? Estás loco, me dicen. Chicos de 20 años, ¿por qué haces esto? Si están todos sucios ahí. Esto no va a ningún lado. Sigue haciendo videos de YouTube, enseñarnos a cómo ahorrar, cómo ganar plata. Es mucho más valorable que ser política. ¿Y vos qué crees? ¿Qué les respondés? Que los entiendo, que tienen razón, que yo siento lo mismo. Si a mí me viene un amigo mío de toda la vida y me dice, voy a hacer política, le digo, no, vos estás loco. Tengo un cierto grado de locura de lanzarme a la política en este momento. Vos que venís del sector bursátil, antes de ser youtuber, venís del sector bursátil, ¿qué opinás cada vez que escuchás a alguien que en la oposición está lleno de personas, y algunos del oficialismo también, que dice que la bicicleta financiera es algo que es perjudicial para el país, que estuvieron todos a favor de votar el gravamen a la rentabilidad, a la renta financiera, y que fue una de las variables que terminó detonando de toda la economía el año pasado? Vos que venís del sector bursátil, cuando te dicen que básicamente que son chantas que juegan a la bicicleta financiera. La bicicleta financiera es consecuencia de una mala gestión de la economía. No es el problema, es la consecuencia de todos los problemas que tenemos. El sector bursátil, del cual soy parte, a mí no me gusta decirle a la gente poner a plata, poner 10.000 pesos en una colocación a plazo que al fin de año vas a tener 16.000. No me sirve eso. A mí me gusta decirle a la gente que compra acciones, que compre empresas. El sector bursátil está para financiar la economía real. ¿Qué son las economías reales? ¿Qué es la economía real? Todas las empresas que cotizan en bolsa. Hace 5 o 6 años creo que no sale a cotizar una empresa en la bolsa argentina. Mercado Libre, la principal empresa argentina, la empresa más grande de Argentina, sale a cotizar en Estados Unidos, en Argentina no. O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Cómo le puedo explicar yo a un chico que quiere empezar a invertir en bolsa que Mercado Libre en Argentina no cotiza? Porque esto es un quilombo. Acá no funciona nada. Entonces Mercado Libre, a pesar de ser una empresa con argentinos que tienen la mayoría, con argentinos que la administran, solamente cotizan en Estados Unidos. Y tiene una capitalización que es 3 veces la de YPF. 3 veces la YPF. Pero ya no es una empresa argentina. Se tuvieron que romper de los esquemas y decir, nosotros somos más argentinos. Tenemos ahí parte de nuestro negocio, pero tenemos que salir de todo el lío institucional que hay ahí, porque no vamos a ningún lado. Tasa de interés es consecuencia de un problema. ¿Qué hay que fomentar acá? Hay que fomentar la confianza. Basta de gente que habla del dólar. Basta de gente que quiere ir y comprar dólares. Tenemos que empezar a decir, confiemos en Argentina. ¿Qué estoy haciendo? Y sí, poniéndome en la política, estoy diciendo a la gente, mira, confía que
hay gente que capaz puede hacer política, no de la misma manera que hacen lo mismo de siempre. Tratando de decir, hay todavía esperanza en la Argentina, pero hay que sacarlos. Ramiro, si uno piensa en las tres principales fórmulas, porque hay muchas más, tiene como candidatos a senadores todos jóvenes. Está Mariano Recalde, está Martín Lustó y estás vos. Sí. Bueno, en ese sentido, ¿cómo van a ser todos? ¿Por qué te tienen que votar los jóvenes a vos y no al resto de los dos jóvenes? ¿O a Recalde o a Lustó? Jóvenes, sí. jóvenes hasta ahí. No seas Sí, malo. Martín Lustó No, podría ser el no, padre. no hablemos, Está bien, no, pero no. para el No, no, Martín pero no Lustó estoy puede ser tu padre. no estoy hablando en términos, Vos tenés- no estoy hablando en términos de edad. Ah. Estoy hablando en términos de lo que representan. O sea, qué casualidad, Bueno, son- qué casualidad que los dos candidatos a senador fueron ex candidatos a jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque están dentro de la calecita de la política. O sea, ¿qué hace la calecita de la pero política? Lavagna también fue Pero son ministro del referentes de la kirchnerismo. juventud. Digo, no se salva a nadie, ¿eh? No, te digo que Lavagna- si vas con ese argumento, Lavagna fue Lavagna- ministro del kirchnerismo Sí, también. Vos te salvás nada hasta más el porque no fuiste hasta el político 2000 hasta hasta el ahora. 2005, hasta el 2005, que fue el que denunció la obra pública. Después vino Carrió, vino el PRO, vinieron todos. Pero fue el primero que denunció la obra pública y se fue del gobierno. Y los enfrentó en el 2007 siendo oposición. O sea, Bueno. si lo ves de ese lado, es el único tipo que está limpio. Ten- O tenemos- sea, Roberto Lavagna es el mejor candidato y todavía no hay críticas hacia él. Las críticas son todas estrategia electoral. Sí. Bueno, vamos a seguir entonces a lo largo de la campaña viendo cómo se desarrolla todo. Gracias por estar aquí Gracias a con ustedes. nosotros esta noche. Nosotros vamos a ir un corte y enseguida regresamos. A mí me gusta decir que cuando uno sufre una derrota, en realidad lo que tiene que hacer es mirar para adelante, ¿no? Empezar a ver el futuro, a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con la selección? Santiago Ladino, buenas noches. Buenas noches, Diana. Bueno, tras la derrota de ayer ante Brasil por 2-0, la AFA confirmó a Lionel Scaloni hasta diciembre. De acá a diciembre quedan 2 amistosos. En definitiva, no hay No mucho. mucho tiempo para seguir evaluando no solo al técnico, al equipo, al proyecto. Será también una especie de tiempo para esperar un posible sí de algún técnico que sí esté en vista de la AFA, porque convengamos que hay técnicos de primera línea donde en algún momento se buscó que sean ellos los que estén en ese lugar, pero bueno, Lionel Scaloni es el técnico de la selección argentina. Pero evidentemente ninguno quiere agarrar, nadie quiere agarrar. Es que es un tema muy complejo porque estos técnicos de élite que están en Europa y que le está yendo muy bien, están triunfando, hoy por hoy la AFA, hoy por hoy la selección argentina es ese lugar que en su momento fue tan preciado, que es ese lugar donde cualquier técnico con madurez y con cierta experiencia se sienta, pero hoy por hoy es un lugar muy pantanoso. A ver, estamos hablando, por ejemplo, de Simeone. Estamos hablando, por ejemplo, de Simeone, de Pochettino, ahí vemos las imágenes. A nivel local estamos hablando de Gallardo, también siempre suena Heinze, pero Gallardo es el más sólido. Son técnicos súper exitosos que les está yendo muy bien, que tienen mucha experiencia. Convengamos que Scaloni tiene un puñado de partidos. Y no los logran tentar. No los logran tentar porque creo que también viene por el lado de estos técnicos sienten que se pueden llegar a quemar. Claro. Porque, por ejemplo, es muy raro todo, ¿no? Porque hay técnicos argentinos que están triunfando en otros equipos de Sudamérica, como le pasó en el caso de Chile con Bielsa, con Borghi, con Sampaoli, con Antonio Pizzi, Colombia con Peckerman, que lo aman. Lo aman a Peckerman. Yo estuve en el Mundial trabajando con Valderrama y realmente él no paraba de hablar maravillas. En todo Colombia lo aman a Peckerman. 6 años en el cargo, lo llevó a 2 mundiales. Después tenés a Perú, Gareca, que los acaba de llevar a la final de la Copa América con Perú. Tenés a Paraguay, Ramón Díaz, Berizzo, y tenés a México con Gerardo Martino. Todos técnicos argentinos. Estamos exportando técnicos donde les cambian la otras cara. selecciones. Les cambian la cara. Les cambian el foco, la forma de juego, el pensamiento. Ahora, Y otras sin em- selecciones tienen DT argentinos y nosotros no tenemos un DT.
hay algo que no está funcionando. ¿Qué puede ser? Yo creo que tiene que ver mucho con lo que transmite la AFA. Como te decía, ese lugar pantanoso, ese lugar inestable. Las federaciones, evidentemente, a estos técnicos argentinos en otros países le están ofreciendo algo que la AFA no le ofrece acá, que seguramente puede ser, no sé, estabilidad, seguridad, confiabilidad en el proyecto. De hecho, si querés, te puedo comentar que Alemania tiene al técnico Joachim Löw, que comenzó en el puesto en el 2006 y todavía sigue. Y salió campeón en Brasil en el 2014. Y en Rusia, 2018, se fue en primera ronda y así todo el proyecto sigue sosteniéndose, siguieron confiando en él. Es otro caso el del maestro Tavares en Uruguay, que el 8 de marzo también de ese mismo año, en el 2006, comenzó siendo el técnico de la selección y todavía sigue dirigiendo. Tiene un proyecto muy integral igual, ¿eh? Por supuesto, es un proyecto muy integral, bueno, al margen de que ganó en el 2011 una Copa América, pero él también pregona una filosofía que no solamente aborda el tema del fútbol, deportivo. Pero en definitiva estas federaciones en estos países confían en los proyectos, tienen otra estabilidad y era lo que hablábamos un poco con Nico el otro día, ¿no? Esto de acá en la Argentina se busca tanta urgencia en el resultado y se confía tan poco en el proyecto que hace que en la historia del fútbol argentino hayan pasado 48 técnicos. Evidentemente tampoco los directores técnicos, los DT más atractivos tampoco quieren venir, pero no quieren venir por una dirigencia de la AFA que tampoco es transparente, evidentemente. Es muy complejo. Mientras los demás países, como te decía, Uruguay, un país vecino, y Alemania, tienen estabilidad en sus técnicos, ¿querés saber desde el 2006 hasta la fecha cuántos técnicos pasaron en la Argentina? No tengo idea. Pasaron 8 técnicos. La verdad que en estos últimos... Sí, ahí lo vamos a ver en placa seguramente. Después de que Peckerman en el 2006 renunció a su cargo, lo tenés a Alfio el Coco Basile, lo tenés a Maradona, Sergio Batista. Después lo tenés a Alejandro Sabella, que en el puesto fue el que más, digamos, perduró con ese grupo de jugadores que nos llevaron a tantas finales. Lo tenés al Tata Martino también, pero después tenés a Edgardo Bauza, que estuvo menos de un año, Jorge Sampaoli un año, lo tenés a Lionel Scaloni. Un proceso que nunca se terminó de completar, nunca se terminó de cumplir lo que debería ser lógico, un proceso de 4 años, tratar de conservar en un puesto a un técnico para que trate de darle forma a esa idea que seguramente plantea. En la Argentina nunca se ha podido darle una forma a un proyecto porque la urgencia del resultado hace que a la primera de cambio se lo corra. Y ahora, es muy complicado. Me llama mucho la atención, ¿no? Como exportamos DTs y no tenemos uno propio. Sí, eso es algo... La AFA se convirtió en un lugar muy tóxico, en un lugar muy poco claro. Y eso es lo que sucede, ¿no? Cada técnico de élite que le ofrecen venir a la Argentina para dirigir la selección es un lugar que prácticamente no lo quieren ni pisar. Bueno, vamos a ver si finalmente encontramos un DT. Por favor, ustedes pónganse a buscar, armen una listita a ver si alguno quiere aceptar. Yo no conozco ninguno. Necesitamos un director técnico. Bueno, ¿vos no querés ser el DT? Tengo que venir acá, tengo un contrato y me gusta venir acá. Buenas noches. Otros compromisos. Buenas noches, chicos. Buenas noches a todos ustedes. Mañana nos reencontramos a las 23 en la pantalla del canal de la ciudad haciendo Hoy Nos Tocó a las Noches.